Buenos días a todos. Siendo las 11 de la mañana, vamos a comenzar con este webinar. Aplicaciones seguras, el corazón del negocio. Yo soy Rafael Roldán, soy vicepresidente de Grupo Ecos y junto a DOS y F5 tenemos el gusto de traer a ustedes este espacio de contenido en el que les transmitiremos todo lo que tienen que saber sobre la seguridad de las aplicaciones. Un tema que hoy en día con la digitalización y con la demanda de los consumidores por estar conectados con sus proveedores, con sus instituciones, con sus bancos, con sus universidades, cada día más se vuelve más relevante. Para este espacio, los micrófonos de los asistentes estarán en mute para evitar problemas de interferencia. Ustedes, los que están en casa, podrán escribir todas sus inquietudes, comentarios y preguntas en las dos secciones que tenemos en la aplicación. Una es el espacio de preguntas y respuestas. Les invito a que tengamos preguntas muy específicas y que todo lo que digan sean preguntas en este espacio. Y nos encantaría también escuchar sus comentarios en el espacio del chat. Como saben, aquí podrán pues, dejar todos sus comentarios y estaremos pendientes de responder todo lo que ustedes nos puedan traer a la mesa. Por favor, estén pendientes también de las encuestas que aparecerán durante el transcurso de este webinar. Para nosotros es muy importante tener su feedback y tener pues, sus impresiones y sus respuestas. Este evento lo realizamos gracias a la plataforma de colaboración y videoconferencia Cisco Webex, el mismo que es comercializado por Incomex del Ecuador. Bueno, llegando al contenido principal de este espacio, vamos a hablar sobre aplicaciones seguras, el corazón del negocio y la importancia en innovación y la experiencia del usuario. Para este espacio tenemos a tres panelistas que son de gran renombre y de gran valor para todos los que nos están escuchando. Tenemos a Roberto Ricosa, él es vicepresidente y director general de F5 Latinoamérica. Tenemos a Fabián Barbosa, vicepresidente de Tecnología y Seguridad de Banco del Pacífico, y a Lenin Landazuri, director de IT y proyectos de la Universidad de las Américas. Como ven aquí, la idea de esto es poder hablar primero desde el espacio, desde el proveedor de servicio que es F5, que ya nos contará cómo logra generar esta tecnología y estos espacios de seguridad. Y tendremos a dos ejemplos de parte de usuarios que nos cuentan cuál ha sido su experiencia. El formato de este conversatorio, de este panel, será tener una presentación inicial de Roberto Ricosa, quien un poco nos contextualizará y nos pondrá en ambiente. Y después tenemos un espacio ya de conversatorio con preguntas muy específicas para Fabián y para Lenin, los cuales lo estaremos haciendo pues yo personalmente y también Roberto. Y hacia el final recabaremos todas las preguntas que hayan venido del público y trataremos de contestarlas en un espacio de 15 minutos. Las que no logremos responder en vivo, las responderemos después en un artículo que estaremos sacando desde Ecos. Así que por favor no tenga miedo a hacernos las preguntas que quieran, vamos a responderlas todos en vivo o en diferido. Y también concluiremos con Rubén Suquillo de DOS. DOS es quien representa a F5 en Ecuador y nos podrá pues también dar unas perspectivas desde su lado. Así que les invito a que se preparen, que estén abiertos justamente a escuchar sobre lo que es la tendencia de realmente ahora sí proteger las aplicaciones, algo que tal vez en meses pasados, en años pasados no era tan predominante, pero que hoy en día se vuelve una realidad ineludible para todos. Nuevamente les agradezco en nombre de ECOS por estar aquí, en nombre de DOS y F5, y damos inicio a esta primera intervención de parte de Roberto Ricosa, vicepresidente y director general de F5 Latinoamérica. Bienvenido Roberto, bienvenido Fabián, Lenin, Rubén y bienvenidos a todos los que nos escuchan desde casa. Muchísimas gracias, Rafa. Un placer poder estar con todos ustedes compartiendo unos minutos con ustedes. Así que voy a pasar a compartir mi pantalla. Espero lo estemos viendo todos bien. Solamente si me confirman que vamos bien. Perfecto.
Excelente. Así que, pues arranquemos. Primero que nada, les deseo que estén todos bien, todos sanos, salvos en sus casas y compartiendo de estos momentos, de esta nueva normalidad que es algo muy diferente a lo que hemos estado acostumbrados, pero que sin lugar a duda está cambiando y marcando el antes y el después. Pero metámonos un poco en este contexto de lleno. Em, y aquí quisiera empezar por hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cuánto vale su empresa? Qué es lo que define el valor de la empresa? Uno de los principales retos de un CEO o de un presidente es precisamente el de incrementar el valor de la empresa, el valor hacia los clientes, hacia sus empleados, hacia los accionistas, los socios y a la comunidad en general. Pero a lo largo del tiempo, la manera de determinar el valor de una empresa ha variado. Por mucho, mucho tiempo, la economía estaba basada simplemente en el trueque. El comercio era con la tribu de al lado y lo que más valía era en sí la materia prima, el pedazo de carne, los granos de maíz con los que se hacía ese trueque. Y hace unos 200 años esto cambió con la revolución industrial. Y uno de los principales cambios fue la redefinición del valor en sí. Y las compañías ahora estaban empezando a tener mayor importancia, no por la materia prima con la que ellos contaban, sino con las maquinarias que tenían para procesarla. Poco a poco las máquinas se fueron sofisticando y generando la necesidad ahora de tener operadores de las mismas, convirtiendo ahora el capital humano en lo más importante para la empresa y haciendo que el valor de la empresa en el mercado fuera definido precisamente por eso, por la cantidad y por la especialización de la gente en sí. Pero esto todo cambia y en el 2014 algo ocurre. Ahora, no me malinterpreten. Creo que el capital humano sigue y seguirá siendo fundamental para las empresas. Pero vemos ahora que estamos entrando en la era del capital de la aplicación. Vemos que en muchos casos el valor de la empresa está siendo definido en gran parte por sus aplicaciones en sí. Y digo 2014 porque fue precisamente cuando Facebook compró a WhatsApp, pagando 19.000 millones de dólares por 55 ingenieros. Esto obviamente no tiene sentido. Y claro, no tiene sentido, no porque si lo estuviéramos midiendo desde la óptica de que estás comprando 55 ingenieros, o sea, comprando el capital humano, no tiene sentido. Y esto es en realidad porque Facebook no estaba comprando 55 ingenieros. Facebook estaba comprando una plataforma radicalmente diferente de lo que existía. Estaba comprando realmente una aplicación que hoy tiene más de 1 billón de usuarios en todo el mundo y que marcó el antes y el después de las valuaciones de las empresas que antes, como les recuerdo, estaban basadas en sus bienes. Y de ahí que hoy día las aplicaciones se han convertido en el corazón de las empresas. Incluso a raíz de las iniciativas de transformación digital por las que muchas empresas están pasando el día de hoy, sería prácticamente imposible operar si sus aplicaciones dejan de funcionar. Si sus aplicaciones son lentas, o bien si dan una mala experiencia al usuario, o bien también si las transacciones que están generando son inseguras. Esto podría ser el fin de una empresa. Ahora, conforme más y más transacciones ocurren, más y más datos se van generando y la aplicación se convierte en la entrada o bien en la salida de información de una empresa, haciendo de esto que las aplicaciones se han convertido también en el blanco ideal para los delincuentes cibernéticos. Y todo este tema de aplicaciones y uso de aplicaciones se va potenciando por algunas tendencias que estamos viendo hoy más que nunca, como por ejemplo el tema de la nube.
más que una tendencia, una realidad. Pero que a diferencia de otras transformaciones y disrupciones que llevaron muchos años en adoptarse, la nube hoy está llegando de una manera muy, muy rápida. La segunda tendencia es la de IoT, Internet de las Cosas, donde vemos miles de dispositivos conectados y generando cualquier tipo de información a todos los niveles, tanto en nuestras áreas profesionales, pero también en la parte personal. Créanme, Internet de las Cosas está aquí para quedarse. El tercero es la tendencia de la movilidad. El hecho de que estamos siempre conectados en cualquier dispositivo, en cualquier momento y desde cualquier lugar. La movilidad creó ahora la expectativa del always on. Siempre estamos conectados y simplemente ya no hay un tiempo de inactividad o de descanso. Y el nivel de intensidad ya depende de cada uno de nosotros. Y la cuarta tendencia, la inteligencia artificial. Esta es una tendencia que sin lugar a duda estará afectando nuestras vidas desde muchos ángulos y la cual, aun cuando tiene mucho tiempo de desarrollarse, es ahora y gracias a la combinación de las otras tendencias de la nube, la movilidad, Internet de las cosas, que la captura de datos y la capacidad de procesamiento se está convirtiendo en una realidad. Y esto apenas comienza. Y todo esto es parte de una transformación digital por la cual todos estamos pasando, en nuestros negocios, en nuestras empresas, pero también en nuestras vidas. Pero una cosa que todos tenemos que garantizar es que esta transformación digital tiene que ser segura. No pueden minimizar el componente tan importante de su estrategia, ya que puede ser la gran diferencia entre el éxito o el fracaso de su empresa. Y la seguridad o la falta de seguridad no perdona. Y todo esto reside en el corazón de su empresa, en la aplicación. Ahora bien, a medida que estas tendencias se van combinando, ellas están claramente generando una ruptura, una disrupción y una transformación completa en los modelos de negocio también. Hay industrias que han sido totalmente transformadas por modelos de empresas como Netflix al entretenimiento, Uber o Airbnb a la industria hotelera, y que además de crear un beneficio fenomenal al cliente, a la experiencia del cliente en sí, en muchos casos incluso han exterminado por completo a su competencia. Estamos viendo esta transformación digital ocurre en empresas privadas, en públicas, proveedores de servicio o incluso los mismos proveedores de las nubes. Pero ahora lo que todos estos modelos y todas estas empresas innovadoras tienen en común es el hecho de que todos confían en una cosa que transformó su negocio, su aplicación. Y hoy día la aplicación, al convertirse en el corazón del negocio, el negocio no puede funcionar sin que la aplicación funcione correctamente. Y por lo tanto, si la aplicación es lenta o no responde como se espera o bien es insegura, el negocio se va a ver impactado de una manera muy importante. Según el último estudio realizado por los laboratorios de F5 Labs, que es la organización de análisis y monitoreo de ciberataques dentro de F5 a nivel mundial, el número de aplicaciones dentro de una empresa subió de 765 a 983 en los últimos 3 años. Esto es un crecimiento del 28% de infraestructura y de recursos requeridos para administrarlas. También los clientes comentaron en el estudio que el 98% de las mismas eran esenciales o proveían alguna ventaja competitiva al negocio. Y esto demuestra que la aplicación efectivamente se está convirtiendo en el corazón de la empresa y en el corazón del negocio. En su gran mayoría, las aplicaciones manejan algún tipo de información confidencial, ya sea de datos personales, de propiedad intelectual, de datos financieros. Y es por eso también que los delincuentes se han dedicado a atacar en un 300% más las aplicaciones en este mismo periodo. Así que pensemos, hay 28% más de aplicaciones en las empresas
y 300% más de ataques a las mismas. La tormenta perfecta si no están preparados. Uno de los grandes beneficios que tenemos en los laboratorios de F5 Labs es que podemos analizar diferentes tendencias y comportamientos en diferentes países y así poder ver políticas de contraataque apalancando lo que vimos en una región y aplicarlo a otra. Y por ejemplo, los tres principales tipos de ataques que se están viendo a nivel mundial, primero que nada es lo que se llama el escaneo de puertos, que es básicamente cuando un delincuente está buscando vulnerabilidades para penetrar a la infraestructura de un cliente. Esto es típicamente algo que ocurre muy similar en todo el mundo, pero existen algunas diferencias donde, por ejemplo, en Latinoamérica, los atacantes principalmente están escaneando puertos relacionados al puerto SMB de Microsoft, que es el protocolo que se utiliza para compartir archivos e impresoras y proveer acceso remoto. También se ven escaneos a bases de datos SQL, dispositivos con puertos Telnet que puedan estar abiertos, que por cierto son los principales cuando se están utilizando dispositivos de IoT. El segundo es que ya después que encontraron la vulnerabilidad y encontraron alguna puerta abierta, se habilitan algunos tipos de ataques tipo credential stuffing, que es el uso de credenciales o passwords robados que se usan para tratar de acceder a información en las aplicaciones. Por cierto, en los siguientes 15 o 20 minutos que durará esta presentación, más de 200,000 credenciales, claves de usuario, passwords y demás serán robados y se empezarán a utilizar para obtener información de la gente, acceder a sus cuentas de banco y simplemente despojarlo de sus pertenencias. Así, nada más. 200,000 credenciales, casi 15,000 por minuto por estos 15 minutos, cada minuto. Así que hoy, más que nunca, es importante pensar en un approach de zero trust, cero confianza, que es desconfiar de todos y de todo. Algo que hablaremos un poco más en cómo implementar. Y finalmente, en Latinoamérica, puntualmente el tercer riesgo es el del malware, que se inyecta precisamente en ese puerto que es el 445 para los más técnicos de SMB que se detectó antes. Entonces, de hecho, este puerto 445 ha sido ya por muchos años la puerta de entrada a nivel mundial, pero particularmente sigue siendo en Latinoamérica, gracias a la popularidad que se le dio a la vulnerabilidad de Eternal Blue, que se utilizó, recordarán, en el WannaCry en 2017. Ahora bien, para contrarrestar eso, las organizaciones deben implementar soluciones del tipo Web Application Firewall y asegurarse de tener los parches correctos para mitigar los ataques a sus aplicaciones. Y obvio, si aún no tienen los parches de su puerto SMB y sus políticas del Web Application Firewall bloqueando esos puertos, yo empezaría por ahí. Ahora, suena obvio también, pero es muy importante asegurarse de limitar el acceso a los puertos de administración remota tipo Telnet, por ejemplo, y acceso remoto a los puertos de correo electrónico, que son tradicionalmente las presas más fáciles. Y aquí podemos ver en esta gráfica, es interesante que los países que están siendo identificados como fuentes de ataques a países de Latinoamérica se encuentran países también dentro de la región. Ahora, esto no significa que los atacantes están físicamente dentro de ese país, sino que alguien de, por ejemplo, algún país de Europa o Asia se aprovecha de las vulnerabilidades que detectó en dispositivos, por ejemplo, de Argentina o de Venezuela, y están utilizando los dispositivos de ese país para generar ataques a otros países. Los puertos más comunes que se ven ahí claramente están relacionados con los routers de las casas, con los DVRs y otros dispositivos de IoT que están conectados de una manera insegura en Internet. Ahora, una cosa son los ataques y otra es que existe una filtración de información. Aprovechar las credenciales de acceso del usuario en sí es tradicionalmente la manera más fácil que tienen los delincuentes para obtener la información. Mientras más sofisticados son los sistemas de protección, las aplicaciones tipo Web Application Firewall, como mencionaba, entonces el eslabón más fácil se convierte en el ser humano en sí.
que en muchos casos cae en trucos tipo phishing para otorgar sus credenciales. Y a veces ni siquiera es que caen en trucos, sino como dato al margen, según la encuesta realizada, el 20% de los empleados están dispuestos a vender sus credenciales empresariales y el 10% lo harían por incluso menos de $1,000. Entonces, imagínense. Ahora, en cuanto a las protecciones de aplicaciones web, particularmente vemos que el sector de retail y comercio electrónico tienen un porcentaje muy alto. Esto es porque al ser un ecosistema de interacciones comerciales entre el usuario, la tienda y una tercera institución financiera que cobra o genera la transacción en sí, entonces la aplicación y en muchos casos lo que se llaman los APIs, que son los interconectores tras aplicativos, son quien deben estar totalmente protegidos para garantizar todo el entorno, porque les recuerdo, el eslabón más débil es por donde se van a meter los malos. Ahora, ya vimos que los delincuentes pueden acceder a las empresas por puertos vulnerables de diferentes dispositivos IoT, ataques de credential stuffing o incluso obtener información a través de ataques de phishing. Con esto, los delincuentes tienen un espacio enorme de acceso a la información, ya que los dispositivos son el acceso a los datos. Y no me refiero a los datos de ese dispositivo en sí, sino que una vez que el cibercriminal está dentro de la organización, tiene acceso a todo. Incluso, según algunos estudios, una empresa toma más de 200 días promedio en darse cuenta que su información ha sido comprometida y 73 días en arreglarlo. Esto es casi un año de tener delincuentes dentro de tu empresa. Ahora, aquí pueden ver, si preguntarán, ¿por qué la diferencia entre las diferentes industrias? ¿Por qué una industria tarda tanto en identificar una fuga de información y digamos el otro al extremo de la gráfica, el sector financiero o bien de tecnología, tardan menos? Bueno, precisamente porque estos segmentos han entendido claramente que la seguridad, o más bien, como mencioné antes, la falta de seguridad no perdona. Y esto se puede observar también claramente una comparación entre las diferentes industrias y vemos que las que tardan menos en detectar las intrusiones son precisamente las que tienen ya o están en vías de implementar procesos y protocolos claros de visibilidad y de automatización de la seguridad. Esto no es magia, es simplemente un retorno de la inversión. Ahora, por si fuera poco, todos sabemos muy bien que COVID-19 vino a cambiar radicalmente nuestras vidas. No solo en el ámbito personal, en el trabajo de todos, independientemente del sector que trabajemos, ya sea el sector financiero, educación, gobierno o incluso salud, por ejemplo, el cual le ha traído un sinfín de nuevos retos que afrontar. Y ya de por sí les mencioné algunos retos que se veían con todos estos dispositivos interconectados, creando oportunidades para los delincuentes a conectarse ahora a redes corporativas a través de millones de dispositivos que al estar interconectados agregan nuevas áreas de brechas de seguridad. Por ejemplo, el teletrabajo, donde vemos que la gente se ve ahora forzada de alguna manera a trabajar desde su casa, conectándose utilizando el Wi-Fi, compartiendo algún dispositivo con otras personas. Eso crea un riesgo sin duda. La educación a distancia, por ejemplo, que hoy día es una nueva manera no solamente de aprender, sino de educar con un mundo de oportunidades y puertas aún por abrir. La telemedicina, donde ahora el doctor puede dar consulta a sus pacientes de una manera remota, pero generando también riesgos importantísimos de seguridad y sobre todo temas de confidencialidad inmensos. Y gracias a que todos estamos conectados remotamente, el concepto del dinero o el cash se ha convertido en algo del pasado. Y hoy hacemos todo online. Cualquier transacción, compra, venta, la hacemos online. Y esta es la nueva normalidad, créanme, esto no va a cambiar. Al mismo tiempo, los negocios online de insumos pueden abrir las puertas a mercados oportunistas que se aprovechan de una situación puntual y que abusan del consumidor o incluso pueden de alguna manera robar la información de algún sitio falso
o bien que utilizan alguna de las APIs, como mencioné antes, dentro de su sitio para utilizar la información que se intercambia entre diferentes aplicaciones y dispositivos. Y esto sumado al concepto de ingeniería social, donde los delincuentes se abocan a buscar información personal de cada individuo y los llevan a hacer, por ejemplo, donativos o dar información a entidades falsas de caridad, por ejemplo. Y obviamente los ya tradicionales crímenes de ciberseguridad a través de malware, de ransomware o incluso, por ejemplo, los ahora muy comunes mails de phishing que podrían hacerse pasar por mails oficiales de alguna institución como la Organización Mundial de la Salud, preocupado todo el mundo por esta pandemia. En fin, la creatividad de los atacantes nunca termina. Lo bueno es que para cada problemática existe una solución. Y ahí es en donde deben apoyarse siempre en una empresa que les dé soluciones a sus diferentes problemáticas. Mi idea no es hablarles de cada una de las soluciones que deben de tener, pero sí darles la tranquilidad de que, como mencioné, a cada problemática hay una solución. Por ejemplo, para el tema de la seguridad de la información al conectarse remotamente, es indispensable que cuenten con una solución robusta de acceso remoto seguro, que es mucho más que una simple VPN. Para poder ofrecer una solución real de telemedicina, por ejemplo, de acceso remoto o de educación a distancia, hay que contar con una estrategia clara de Zero Trust y de la protección de la aplicación de colaboración que se esté utilizando, por ejemplo. Para los tradicionales crímenes cibernéticos, la solución de credential stuffing que deben de tener muy clara. Para los scams y los negocios oportunistas, es fundamental que consideren las soluciones antifraude y protección de las APIs. Y finalmente, para ataques de phishing, es muy importante que exploren soluciones de inspección de su tráfico. SSL, por ejemplo, donde hoy día más del 70% del tráfico estamos recibiendo está encriptado, lo cual los malos utilizan también para encriptar sus ataques. Así que en resumen, ¿qué es lo que deben hacer para asegurar la integridad de sus datos, la tranquilidad de sus clientes, de sus empleados, pero sobre todo la estabilidad de su negocio? Deben tomar en cuenta que lo esencial para sus aplicaciones, para su negocio, son estas tres cosas. Primero que nada, tener la disponibilidad de su aplicación, que sus clientes puedan accederla desde cualquier momento y desde cualquier lugar. Segundo, la velocidad de respuesta de su aplicación. No es solamente importante que el usuario pueda acceder a la aplicación, sino que la experiencia que tenga al accederla sea la mejor. Y tercero, la seguridad en sí de la transacción. Como he mencionado, es evidente que hoy día la seguridad de los datos no es un lujo, es una necesidad. No importa si su negocio es un banco, una tienda, una universidad o una institución de gobierno. En todos los casos, los datos con los que se está transaccionando son fundamentales. Y cómo protegerlos es clave e indispensable. Así que la combinación de estas tres hacen claramente la diferencia en alguna estrategia de despliegue de aplicaciones, para que de alguna manera puedan garantizar la disponibilidad de su aplicación, incrementar la velocidad de despliegue, incrementar la velocidad de respuesta, pero sobre todo también contar con la seguridad total de las transacciones de su negocio, para que esto ayuden a que su empresa haga historia y no sea historia. Y en F5 es exactamente lo que les brindamos, la combinación de estas tres. Entendemos claramente esta complejidad y proporcionamos una vasta experiencia en cómo hacerlo, ayudándolos a que ustedes puedan de alguna manera asegurar que sus aplicaciones, que sus servicios, que su negocio corra mucho más rápido, más inteligente y mucho más seguro. Y todas estas soluciones están disponibles tanto on-premise, en sus data centers, en nube pública, nube privada, en diferentes modelos de consumo, ya sea en hardware, en software, adaptándose a sus requerimientos y permitiéndoles a ustedes decidir cómo quieren implementar todo esto y sobre todo a su ritmo.
Y si algo les queda de esta conversación el día de hoy, es que el reto más grande es asegurar la alta disponibilidad, la velocidad y la integridad de la aplicación. La aplicación es la puerta de entrada a los datos y los datos son el corazón del negocio. Así que cerrando se preguntarán, con todo esto, obviamente mucho por absorber, pero ¿qué debo hacer? 4 recomendaciones. Primero, definir una estrategia integral del despliegue de aplicaciones con enfoque a la experiencia de su cliente. Segundo, asegurarse que los datos estén protegidos al proteger la aplicación, no solamente el perímetro. Tercero, evangelice y genere una cultura de seguridad. La seguridad es responsabilidad de todos, no solamente del área de seguridad o del CISO. Y finalmente, establezca las alianzas correctas, incluyendo tanto al fabricante como socio y aliado tecnológico, pero también asegurándose de tener una alianza con el socio comercial local que deberá estar acompañándolos en todo este camino. Los invito a que nos hagan cualquier pregunta que tengan y con gusto nos ponemos en contacto con ustedes. Nuestro principal objetivo es que puedan utilizar la tecnología de F5 para que su negocio sea rápido y eficiente y sus transacciones sean seguras, cuidando de manera extrema el corazón de su negocio, su aplicación. Muchas gracias. Roberto, muchísimas gracias por esta presentación a profundidad. Creo que nos ha dado una muy buena visión de creo que 10.000 pies de por qué es importante el tema de seguridad específicamente en estos momentos y específicamente en las aplicaciones. En estos momentos vamos a pasar ahora ya a la parte de conversatorio donde podemos hablar justamente con básicamente dos usuarios y dos personas que lideran instituciones muy, muy grandes donde la seguridad es evidentemente un pilar fundamental y que nos podrán compartir sus experiencias y sus puntos de vista. Vamos a empezar con Fabián. Les recuerdo Fabián Barbosa, él es vicepresidente de Tecnología y Seguridad de Banco del Pacífico. Y te hacemos la siguiente pregunta, Fabián, y aquí por favor expande lo más que puedas en tu experiencia, en tus puntos de vista, porque nos interesa a todos escucharlo. En relación a la seguridad, ¿cuáles fueron los retos que tuvieron que afrontar para mantener la continuidad de negocio pues en esta época tan volátil? Buenos días con todos. Gracias, Rafael, por la oportunidad. Deseando una buena salud a todos los asistentes y a los panelistas en esta época complicada de COVID. Como bien lo mencionó Roberto en su intervención, el mundo está sufriendo una transformación digital que cada vez se vuelve más agresiva dependiendo el país o la región en la que nos encontremos. En el caso de nosotros, en la banca, en el sector financiero, también hemos tenido una transformación digital en la cual muchos ya hemos empezado a incursionar. Sin embargo, para poder exponer los retos a los que nos hemos visto expuestos o tener que batallar, tenemos que marcar como en 3 secciones cómo venía esta transformación y la seguridad en una etapa pre-COVID, COVID y post-COVID. Si recordamos un poco, este proyecto o esta incursión o aceleración de transformación digital venía un poco pausada o dirigida basado en el presupuesto que tenía cada organización y sus objetivos estratégicos. Sin embargo, no podía dejarlo de hacerlo porque o nos transformábamos o éramos historia, como mencionaba Roberto. En la parte del teletrabajo, quizás había un poco de tabú en un poco determinar cómo yo voy a medir la productividad de mi colaborador, cómo yo voy a asegurarme de que no voy a tener afectación en mis objetivos, en mis desarrollos y en mis planificaciones, sabiendo que ese colaborador ya no está aquí en la institución. En la parte de la seguridad, eso siempre ha estado. Trabajar con productos financieros siempre ha sido esencial el poder otorgar plataformas que cuenten con niveles de seguridad adecuados para que el cliente se sienta conforme a transaccionar desde estas plataformas digitales. Sin embargo, en esa etapa pre-COVID,
muchos tratábamos de ofrecer a nuestros clientes oficinas que se encuentren elegantes, agradables y que la experiencia al venir a una institución financiera no sea la tradicional de llegar a hacer una cola, sino que encuentre a alguien que lo reciba, quizás con un cafecito, pero creo que todos estábamos trabajando en ese tema. Pero viene el COVID y cambia un poco o transforma un poco esos objetivos con los cuales ya veníamos trabajando, porque ahora esa transformación digital que venía quizás a pulso por presupuesto o por tiempos, sufre una aceleración, porque ahora ese cliente que venía a nuestra institución bancaria, dada esta situación de pandemia, ya no quiere venir a nuestra institución. Ahora quiere transaccionar desde nuestros portales y desde nuestras apps, todo a nivel digital. Por lo tanto, la disponibilidad de esas plataformas se vuelve algo fundamental. Y aquí es donde F5 forma parte de ese ecosistema de podernos brindar a través de nuestros balanceadores el poder converger nuestros enlaces de Internet y poder brindar esta disponibilidad para que siempre nuestras aplicaciones estén obviamente disponibles, valga la redundancia. ¿Qué pasa con la parte del teletrabajo? Ya no era algo opcional. Complicado todos converger en un mismo lugar físico en nuestra institución para poder laborar. Ahora el reto de poder darles a cada colaborador una conexión hacia el banco para que puedan seguir haciendo sus funciones diarias de manera segura. ¿Y qué sucede aquí? Ese perímetro que a nivel de seguridad nosotros lo considerábamos local, en donde nosotros cuidábamos que alguien no ingrese a nuestros activos, a nuestra información, a nuestras aplicaciones, ahora ese perímetro se extiende, porque ahora el colaborador ya no está dentro de la institución, ahora ese colaborador está fuera, en su hogar. Por lo tanto, ese perímetro de seguridad se extendió y como responsables tenemos que tratar de cuidar a nuestro colaborador en esas conexiones y aquí también F5 forma parte de nuestro ecosistema de teletrabajo al brindar también conexiones remotas que permitan al colaborador poder seguir cumpliendo su función sin desconectarse del banco y poder seguir ofreciendo los productos y servicios que tenemos dentro del banco. Entonces, en esta etapa en la que estamos incursionando, ya la parte presencial cambia porque ahora ese banco que nosotros arreglamos de manera elegante y agradable para que el colaborador nos visite, ahora nuestra aplicación es nuestro banco y esa aplicación es la que va a cada uno de ustedes, a nuestros clientes. Entonces, esa elegancia se transforma en experiencia de usuario, en disponibilidad y en seguridad. Entonces, ahora nuestra carta de presentación ya no es tanto en las agencias, pero el reto que tenemos es buscar un poco el balance, buscar ese balance entre poder tener un cliente que quiere transaccionar muy digitalmente, 100% digital, con buena experiencia de usuario, y otro grupo de usuarios que aún quiere visitarnos de a poco, pero que quiere visitarnos. Entonces hay que medir ese balance entre una aceleración digital y cliente muy exigente, digitalizado, versus un cliente tradicional que aún nos quiere visitar. Entonces ese balance lo tuvimos que encontrar para poder mantener toda una exigencia de nuestros clientes. ¿Qué viene a futuro? ¿Cómo lo vemos? Como lo mencionó Roberto, la aceleración digital vino a quedarse, el teletrabajo vino a quedarse, este teletrabajo ya forma parte del diario vivir. Habrá que cada institución poder evaluar el porcentaje de participación entre trabajo remoto y trabajo presencial, pero eso ya vino a quedarse. Nos deja muchas buenas enseñanzas de que sí es factible poder cumplir con objetivos, con mediciones desde nuestros puestos de trabajo virtuales. La parte de seguridad, de igual manera, tiene mucho mucho entredicho actualmente, porque ahora ¿a dónde vamos? A aumentar nuestros factores de autenticación, ya no solamente el usuario y contraseña tradicional, quizás ofrecer un segundo, tercer factor de autenticación, poder proteger nuestra marca, temas de anti-phishing, el poder cuidar un poco a las aplicaciones que no sufran una infiltración de terceros, daños a terceros, que de una u otra manera expongan a que alguien descargue una aplicación no correcta. Entonces,
¿qué visionamos? Que a futuro la transformación digital, aparte de considerar temas de disponibilidad, la seguridad tiene que incrementarse porque tu oficina, tu lugar de trabajo y el acceso a una entidad va a estar en cualquier lugar y por ende esa aceleración digital tiene que venir acompañada de un tema de canales electrónicos dinámicos. Yo visiono a futuro que así como cuando yo asisto a un lugar y me permiten ver lo que yo quiero ver, lo que yo quiero disfrutar, en los canales electrónicos tenemos un ecosistema de tantas opciones que muchas veces hay un usuario que utiliza cierta entidad solo para transaccionar, solo para depositar, solo para pagar servicios, pero no hace nada más. Entonces aquí es donde entra a futuro el tema de la analítica predictiva, la inteligencia artificial, que nos permita un poco a nosotros poder conocer a nuestros clientes. Este cliente digitalizado a futuro requiere que lo conozcamos individualmente, sus gustos, que le permitamos obtener opciones o brindar opciones en la plataforma solo de lo que él utiliza y no de todas las opciones. Entonces, a futuro se visiona eso. Canales electrónicos dinámicos, integrados con mucha inteligencia artificial, con mucha analítica predictiva. Esto se viene a futuro, son los retos que hemos tenido y hay mucho más por hacer porque esto se viene con mucha relevancia y con mucha aceleración. Gracias. Muchísimas gracias, Fabián. Creo que súper valiosas tus apreciaciones. Me gustaría preguntar una pregunta para Lenin, antes de que entremos justamente a comentar un poquito con Roberto sobre las experiencias individuales. Desde tu posición en la UDLA, la transformación ha llegado a unos pasos agigantados. ¿Cómo se han adaptado para la educación a distancia sea segura y cuáles han sido los retos? Gracias, Rafael. Buenos días con todos. También el mismo mensaje de Fabián, esperando que todos estén bien, ¿no? Bueno, como ya lo ha mencionado Roberto y Fabián, todo este tema de la transformación digital, que antes de la pandemia hubiera sido un tema utópico, ¿sí? La verdad, o que había algún tema de que esto en un momento dado en el tiempo podía ejecutarse en el futuro, realmente todos esos paradigmas se han caído, ¿no? Y la educación no está lejana a eso, ¿no? Y definitivamente todos los conceptos que se han mencionado aquí por parte tanto de Roberto como de Fabián, ¿sí? Son completamente aplicables al sector educativo, ¿no? De hecho, en todo este entorno de la pandemia, al menos en la universidad, en la UDLA, ¿sí? Ya veníamos en todo un proceso desde hace un par de años, porque acuérdense que en la educación, con el tiempo, con la venida de los MOOCs, ¿no? El tema del el mix entre una educación presencial, una educación virtual. Acuérdense que en las universidades hoy por hoy, obviamente los conceptos de mantener aulas virtuales, ¿no es cierto? Tareas ya en un entorno no necesariamente presencial, nos ha obligado, evidentemente, a mantener las aplicaciones disponibles. Así como en un banco hay un core bancario, en la educación en una universidad hay un core académico, ¿no es cierto? Y las diferentes plataformas conocidas como LMS, las cuales tienen que estar disponibles para nuestros usuarios, en este caso, nuestros estudiantes y nuestros docentes, ¿no? Acuérdense, en una universidad hay facultades de ingenierías, de técnicos, y evidentemente también debemos estar muy alertas y atentos, ¿no es cierto? Porque, como lo que han mencionado, uno de los activos principales de todas las empresas es la información y la data. Entonces, en ese sentido, evidentemente también todo este ecosistema dentro de la universidad, en todo este entorno que se lo ha mencionado hoy en esta charla de la disponibilidad, velocidad y seguridad, no está ajeno, obviamente, a nuestro entorno académico. Y obviamente, en todo este tema de la transformación, sin eso, sin haber pasado por esas etapas, esos caminos, la verdad, hubiera sido bien difícil afrontar este entorno, ¿no? Dada la pandemia. Acuérdense que
al entrar en este esquema, de un día para el otro, ¿sí? En el caso de la universidad, ¿sí? Iniciamos en la etapa de confinamiento inmediatamente en un entorno virtual. Las clases, esto empezó el 16 de marzo, recordarán, y en la universidad empezamos el 23 de marzo las clases. Y teníamos obviamente todo ese entorno preparado para poder servir a nuestros estudiantes y a nuestros docentes y obviamente a la parte administrativa en la cual todos entramos en este entorno virtual. Claro está que evidentemente en todo este ecosistema que les menciono, hay un tema bien importante que se ha mencionado aquí en varias ocasiones, el tema de la experiencia, ¿sí? La experiencia de los chicos. Creo que nos hemos tomado o nos hemos sincerado, dado esta pandemia, de que los modelos de operación evidentemente tienen que modificarse, romper paradigmas de que todo podemos hacerlo de manera presencial. Y en el caso de la universidad, que ya veníamos, como les menciono, en todo este esquema de este proceso de transformación, pero acuérdense que la transformación digital no necesariamente estamos hablando de tecnología, estamos hablando de proceso, estamos hablando de cómo cambiar la manera de operar. Y la tecnología obviamente es un habilitante. Y para que esto pueda funcionar, evidentemente, la tecnología tiene que ser segura, todas nuestras aplicaciones tienen que estar disponibles, tienen que estar seguras, ¿sí? Porque eso va en torno a esto que hemos hablado de la experiencia que debemos transmitir. ¿Por qué a un chico tenemos que hacerle antes, previo a tema COVID, teníamos que atenderlo de manera presencial? Entonces vienen todos los conceptos de omnicanalidad, tener varios medios en los cuales nuestros chicos o nuestros docentes puedan contactarse o puedan generar un servicio. ¿Por qué tengo que recibir la asistencia personalizada? Puedo tener un bot, puedo tener en mi app. Si necesito un certificado, ¿por qué tengo que solicitarlo si yo puedo hacerlo self-service a través de las diferentes aplicaciones? Pero evidentemente, en todo este esquema de experiencia que estoy mencionando, definitivamente necesitamos aplicaciones, ¿sí?, que estén disponibles. Y obviamente todo este tipo de soluciones estilo F5 tienen que ayudarnos en los entornos, que balanceo de carga para que esté disponible, la seguridad, evitar accesos maliciosos, ¿no es cierto? Ataques de denegación de servicios. Tenemos nuestra plataforma de aulas virtuales en las cuales los chicos depositan sus tareas. Está la plataforma de videoconferencia, ¿no es cierto? Pero también hay ahí el tema, el acceso, la seguridad. ¿Cómo garantizo? También acuérdense que en una universidad hay evaluaciones, ¿no es cierto? Tengo que medir los avances de los chicos, ¿no es cierto? Entonces tengo que garantizar que la persona que está dando su examen, su test, sea quien dice ser. Tenemos que implementar soluciones de proctoring, porque tengo que autentificar y que la persona que está dando su test, y peor ahora, en el caso de la universidad, más de cerca de 16,000 estudiantes dando sus aportes de manera virtual, ¿no? Obviamente a los chicos no les gusta que les estén monitoreando y obviamente necesito tener herramientas que ayuden, pero si no estoy preparado, si no tengo la base sólida para que me ayude a poder ejecutar este tipo de tareas, no vamos a poder, obviamente, ser exitosos en este tipo de iniciativas. Y por otro lado, un tema importante que también se lo ha mencionado, ¿sí? El tema de monitoreo, el tema de acceso, ¿sí? Ya que estoy en un entorno virtual, yo necesito conocer cuál es el comportamiento y en el caso de la educación, al estar en un entorno virtual, ¿no es cierto? También tengo que ayudar a mi plana docente. No todos definitivamente estábamos preparados para entrar en este entorno y la educación obviamente no es la excepción. No todos los docentes tienen las destrezas para poder dar una clase virtual. Entonces, en ese sentido, también un tema importante que mencionaba Fabián y Roberto, el tema de la data, cómo proceso la data, ¿sí? Y en el entorno educativo necesito mucho de esto, ¿sí? Ok, ¿cómo proceso la grabación? Las clases son grabadas. ¿Cómo en base a modelos cognitivos de extracción de información, el video,
lo transfiero a data, ¿no es cierto?, a texto. Puedo detectar el docente cómo es su comportamiento, si utiliza palabras correctas, ¿no es cierto? O a través de, obviamente, un ejemplo que en todo esto también nos toca impulsar para tener las aplicaciones disponibles. Un bot que me permita estar monitoreando la clase con los chicos mientras están, ¿sí? Para que no se duerma y sale el bot y dice, Pepito, te hago una pregunta. Entonces, todo ese tipo de plataforma tiene que estar disponible, porque sin eso no puedo procesar este tipo de información que me sirve después para generar una serie de acciones. En el caso de la academia, ¿sí? Ok, yo puedo procesar la grabación de una clase, ¿sí? Y generar un modelo de comportamiento cognitivo y retroalimentar al docente. Pero para poder llegar a este tipo de temas, ¿sí? Necesito una plataforma estable, ¿no es cierto? Sólida, disponible y segura, ¿sí? Porque obviamente el momento que estoy en una clase, ¿cómo aseguro que no se entre un infiltrado? ¿No es cierto? Obviamente, entonces todo ese entorno, como les digo, este ecosistema tiene que estar seguro. Y en ese sentido, evidentemente, creo que para todos hemos roto los paradigmas, ¿sí? Ahora, eh, dar un ejemplo, como les decía, el tener aplicaciones para yo poder generar, ¿sí?, un servicio y una experiencia diferente. Porque acuérdense que todo lo que estamos mencionando con todos los conceptos de omnicanalidad, transformación, es tener aplicaciones disponibles para que el mismo usuario pueda solventar sus necesidades, ¿sí? Entonces, todo esto ha cambiado, al menos en la educación, al no tener temas presenciales, ¿sí? En lo cual la tendencia definitivamente de la educación va a ir a un esquema, llamémosle, mixto o blended, como se los llama ahora. Entonces necesito aplicaciones entre presenciales, semipresenciales, remotas, ¿no es cierto? Tengo que buscar también el caso de negocio respectivo para poder ser más proactivo y generar nuevamente nuevas ideas, pero en todo ese entorno, ¿no es cierto? Nuevamente, necesito aplicaciones estables y seguras. En el caso de la universidad, estamos en proyectos retadores de combinar clases presenciales y virtuales a través de la implementación de cámaras, para que en el momento que los chicos, los que deseen y con las debidas seguridades, recibir clases presenciales y obviamente el otro grupo de manera virtual en el mismo instante. Pero evidentemente, ¿qué necesito? Que esté disponible la plataforma para que pueda dictar una clase en ese entorno. Entonces, Perdón que te interrumpa, Lenin. Si me permites hacerte nada más una acotación. Mencionaste algo súper importante, y perdón que te interrumpa, pero es para no, que agregues tranquilo. sobre el mismo punto, ¿no? Mencionaste que de un día para otro tuviste que prácticamente hacer una serie de implementaciones. La pregunta que yo tendría para ti es, ¿esto estaba en tu plan originalmente? Me refiero, no que tuvieras un plan para un COVID-19, pero en tu plan a 3, 5 años tenías eventualmente hacer algo y esto COVID te aceleró el plan o simplemente tuviste que hacer un plan B para llegar a algo. Buena pregunta, Roberto. Y acuérdense que nosotros ya teníamos en el radar de este esquema, acuérdense el suceso que nos pasó en el país en octubre, ¿no es cierto? Donde obviamente de un día para el otro también por el tema de protestas, huelgas, nos tocó activar y en eso, sí. Entonces, pudimos entrar de una manera, teníamos planificado, pero como te digo, en el tema de COVID nos tocó acelerar en menos de 2 semanas, activar algo que, si bien es cierto, lo teníamos planificado por el evento de octubre, ¿sí? En el cual también por una semana nos tocó también activar en un modelo, no el ideal, pero obviamente ya nos dio las luces de cómo teníamos que estructurar. Pero como te decía, lo importante de esto es tener las bases. El que no tiene las bases o no tenía el visionamiento hacia dónde enfrentar, es cuesta arriba, definitivamente. Entonces, ese es un O sea poco, que ¿no? esta situación por la que estamos pasando lo que hizo fue acelerar tu proceso, pero Evidentemente, lo más ¿no? importante es tener la visión, porque lo único que hace esto es acelerarla, pero si no la tienes, entonces te vas a ir más rápido a ningún lado.
Así es, definitivamente es lo que yo hablaba de que toda la gente que creía que la transformación digital era un paradigma de tener una visión de todo lo que es la omnicanalidad, no necesariamente los temas presenciales, generar plataformas virtuales que ayuden a la gestión, ¿no es cierto? En este caso, de nuestra plana docente obviamente, de estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso nos permitió poder tener esa base para poder afrontar, ¿no es cierto? Y obviamente ya después, como tú mencionas, ya todo eso es procesar ese tipo de información que te ayude a la gestión, ¿no? Entonces, Buenísimo, sí, buenísimo. ese es un ¿Me poquito. permites hacerle una pregunta, un comentario a Fabián también? Y ahorita regresamos, la idea es hacerlo así. Ok. Fabián, mencionaste algo que me llamó muchísimo la atención y lo escribí aquí, dice, nuestra aplicación se convirtió ahora en nuestro banco. Ahora, déjame hacerte más o menos la misma pregunta. ¿En algún momento ustedes tenían esa visión donde decían, en 5 años nuestro banco va a hacer la aplicación y esto los agilizó? ¿O es que esto los obligó a tomar un camino alterno? Bueno, como banco ya veníamos trabajando a nivel de transformación digital, un poco de reinventarnos con las aplicaciones, con una mejor experiencia de cliente. Sin embargo, llega COVID-19 y lo que hace es presionar un poco el acelerador y un poco agilitar esos objetivos o esa estrategia de disponibilizar una mejor experiencia a los clientes. Recordemos que en la parte financiera el cliente es libre de elegir con quién institución está y con quién le ofrece la mejor experiencia de cliente, porque como te lo mencioné en mi intervención, tienes dos grupos. Un grupo que es 100% digital, que no quiere saber nada de venir a una agencia, y otro grupo que sí lo quiere hacer, sí quiere venir. Entonces, el poder un poco balancear entre esas dos experiencias hizo que un poco nos aceleremos, pero es algo que ya veníamos trabajando y que ahora con últimas tecnologías que hay, tenemos que complementar esa visión para llegar a ese objetivo. Excelente. Y estoy viendo el tiempo y Rafa, creo que se nos está casi acabando. Yo creo que esto va a dar para tener que hacer una segunda sesión eventualmente, mucho más enfocada a preguntas y respuestas, porque creo que hay mucho, mucho más por hablar. Si me permite nada más, y quisiera que cada uno de ustedes literalmente en 30 segundos nos dieran, si toman la máquina del tiempo y se pudieran regresar a ustedes mismos a darse un consejo hace un año, ¿qué consejos se darían? Fuera de comprar acciones de Zoom y todo lo demás, ¿no? ¿Qué consejos se darían a ustedes mismos? Tiene que ser algo muy cortito nada más, porque ese consejo le puede servir a alguien más en la audiencia. ¿Qué consejos se darían ustedes? Lenin. Gracias, Roberto. Simple. O sea, yo creo que uno tiene que creer en lo que está pasando, porque los cambios son constantes. La tecnología se mueve rápidamente, ya no es como lo que sucedía hace 5 o 10 años. Ahora uno tiene que estar subida en la ola. Si no está subido, ¿no es cierto? Y siempre estar moviéndote de una manera proactiva y ágil. O sea, ahora ya no las tales metodologías ágiles. Hay que moverse rápido. Este es mi consejo. O sea, si tienes una idea, hazlo. Lo perfecto, como dicen, es enemigo. Tienes que salir, tienes que probar. Las pruebas de concepto ahora se hacen rápidamente. Entonces, confianza en hacer las cosas proactivamente. Este es mi mensaje. Sí, Métele velocidad, es lo que entendí sí, también. sí. ¿Listo? Bueno, Bien. En mi caso, generar la disrupción, venir a ofrecer productos que generen ruido en el mercado e invitar a los organismos de control a que experimenten esa disrupción, porque hoy por hoy tenemos ciertas normativas que hay que cumplir, pero si nosotros a ellos los invitamos, los hacemos parte de estas iniciativas o de estas estrategias, van a permitir que nosotros podemos llegar a ofrecer servicios que hoy por hoy mandan tanto papeleo a reducirlo, de poder venir a firmar físicamente a hacerlo digitalmente, de poder entregar un documento a hacerlo todo digital. Entonces, yo pienso que el tema de la transformación digital es algo que viene a cambiar nuestra vida. El teletrabajo vino a quedarse con nosotros. Entonces, a futuro es ir hacia allá a ofrecer productos que generen disrupción, como lo hemos visto en la actualidad. Perfecto. Mil gracias. Rafa, te lo regreso para que hablemos con Rubén también, pero creo que... correcto. De hecho, yo con el permiso de los que nos escuchan aquí y de los panelistas, voy a pedir que nos regalen unos 5 minutos más de su tiempo porque no quiero dejar de pasar algunas de las preguntas del público.
Así que si les parece, pues nos tomamos un ratito más y tratamos de por lo menos sacar una o dos preguntas. Eh, y les recuerdo que todas las preguntas que no sean contestadas, aquí las tomaremos y serán contestadas de parte de DOS y F5 y las publicaremos en la web de Ecos. Así que si están de acuerdo, vamos con una pregunta para cada uno y también tenemos algunas una para ti, Roberto, así que vamos a tratar de responder lo más rápido posible antes de llegar al cierre. ¿Les parece? Venga. Bueno, Fabián, ¿cómo se hace atractiva la transformación digital para los usuarios? Hablando de una institución que tiene tanto contacto con usuario final, ¿cómo se logra esto? Yo creo que, Rafael, esto empieza desde una necesidad. Como lo mencioné, en una etapa pre-COVID siempre había el tema del balance entre los canales digitales y los presenciales. Pero ahora con esta pandemia, el COVID viene a la experiencia de que muchos, por no decir todos los usuarios, pueden acceder a servicios desde sus plataformas digitales. Entonces, esta atracción hacia una aceleración e incremento digital viene producto de una necesidad y que hoy por hoy esa necesidad vino a dejar esta enseñanza de que nosotros podemos permanecer en canales digitales y continuar ofreciendo servicios sin necesidad de venir físicamente a una entidad financiera. Muchas gracias, Fabián. Aquí hay una pregunta justamente para Lenin. ¿Cómo se logra el equilibrio saludable para una institución que por un lado estás preocupado por el presupuesto, pero también tienes que invertir mucho en seguridad en las aplicaciones? ¿Cómo se llega a ese equilibrio? Gracias, Rafael. Mira, yo creo que yo siempre he tenido la concepción así simple, o sea, la tecnología no es un gasto, es una inversión, definitivamente. Y ahora con este entorno se ratifica más que nunca. Los modelos de operación, las organizaciones se han sostenido, ¿sí? En esta época, a más, obviamente, de la parte médica, dada la coyuntura, pero la tecnología es la que ha ayudado a que se mantenga a flote las instituciones. Entonces, definitivamente es un equilibrio entre la inversión tecnológica y obviamente la seguridad, porque lo que coloco, lo que siempre he dicho, hay que hacer las cosas con agilidad, rápido, pero midiendo el riesgo. Y el riesgo obviamente no hay que ponerlo, por hacer las cosas rápidas tampoco debo exponer. Entonces, para mí, esa es la regla, ¿no es cierto? Y es del equilibrio. Las dos cosas tienen que ir equiparadas. Así de Genial. simple. Muchísimas gracias, Lenin. Una para Roberto antes de ir cerrando. Roberto, cuéntanos, las aplicaciones son variadas, aplicaciones legacy, aplicaciones basadas en microservicios, aplicaciones en la nube. ¿Cómo establecer una estrategia de seguridad si en cada ambiente tenemos diferentes retos de seguridad de aplicaciones? Creo que tocan un tema súper importante y como mencioné antes, el tema de seguridad, sin lugar a duda, los delincuentes van a aprovechar ese eslabón más débil para meterse a la organización. Y entonces lo más importante que fue el primer caso que les planteé ahí, o la primera recomendación es tener una estrategia de despliegue de aplicaciones y una estrategia de seguridad común. O sea, no puedes asumir que por el hecho de que tú tengas, por decir algo, una seguridad con un Web Application Firewall en tu oficina local, cuando estás lanzando instancias en la nube pública, en Amazon, en Azure, donde sea, no asumas que, bueno, eso es seguro. No, la responsabilidad de la seguridad sigue siendo tuya. Lo más importante es que debes tener una estrategia de seguridad que realmente conlleve a todo esto para asegurarte que si haces algún despliegue en la nube, en tus oficinas, en tus data centers, en cualquier entorno que lo estés haciendo, es tu responsabilidad como dueño de la empresa, como el área de sistemas de la empresa, para que realmente tú tengas eso. ¿Cómo lo tienes que hacer? A tener muy buen asesoramiento de cómo implementar los diferentes niveles de seguridad dentro de cualquiera de esos entornos. Es fundamental que se tenga una estrategia de seguridad. Me han preguntado en algunas ocasiones, oye, ¿hay un fabricante que pueda hacer toda la seguridad? La respuesta es claro que no. No hay un fabricante que pueda hacer todo. Lo más importante es que sí tiene que haber una estrategia de seguridad. Y esa estrategia de seguridad debe incorporar los mejores beneficios de los diferentes fabricantes que van a poderte ayudar a implementar esa solución de seguridad. Pero les repito, la seguridad es responsabilidad de la empresa.
y alguien está haciendo despliegues en la nube, el proveedor de la nube no te da esa seguridad. Es responsabilidad de cada uno que lo está implementando. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, con esto quiero dar paso a Rubén Suquillo de DDoS, que nos quiere dejar un mensaje para ir finalizando este espacio. Rubén, todo tuyo. Gracias, Rafa. Un saludo a todos. Gracias a nuestros participantes y a nuestros panelistas. Y bueno, como fue desde el primer día que inició esta pandemia, nosotros como compañía comprometidos con el mercado ecuatoriano hemos puesto a disposición muchísimas horas, hombre, para nuestros clientes, para nuestro país. Tenemos las soluciones, sabemos cómo hacer los temas de teletrabajo, hemos hecho muchos seminarios en temas de ciberseguridad, conocemos cómo ayudarlos en los temas de aplicaciones. Entonces, estamos a las órdenes, les agradecemos muchísimo y la verdad, encantado de poder participar contigo, Rafael, y con Ecos. Muchas gracias, ¿no? Gracias, Roberto, Fabián y Lenin por su participación. Genial, muchísimas gracias, Rubén. Siempre es un placer trabajar con DOS, nuestros amigos y clientes. Para ir cerrando, les quiero agradecer mucho a todos los que han estado aquí. Por favor, no se olviden de llenar el sondeo final. Es muy importante tener sus observaciones. Y agradecer finalmente, y agradecer eso a DOS, a F5 por básicamente patrocinar y permitir que este espacio sea posible. Creo que ha sido de gran valor para todos los asistentes. Les recuerdo que este evento lo realizamos gracias a la plataforma de colaboración y videoconferencia Cisco Webex. Si desean adquirir más información, pueden enviar un email a ciscoteam.es@incomex.com. Y pues agradecer mucho a nuestros panelistas, a Roberto Ricosa, vicepresidente regional Latinoamérica de F5 Networks, a Fabián Barbosa, vicepresidente de Tecnología y Seguridad Banco del Pacífico, y a Lenin Landazuri, director de IT y proyectos de la Universidad de las Américas. Parte de lo que hace estos espacios tan valiosos es que podemos juntar el contenido directamente desde el fabricante, directamente desde los que están generando esta tecnología, con los usuarios que nos transmiten a ustedes, a nuestros lectores, a nuestra audiencia, cuáles son los casos reales de uso para sus negocios, que es lo que buscamos a la final del día. Así que, sin más, me despido. Yo soy Rafael Roldán Uribe, vicepresidente de Grupo Ecos, y estaremos junto con ustedes en un próximo espacio de contenidos. Roberto, Fabián, Lenin, Rubén, Carla y a todo mi equipo, muchas gracias por este espacio. Excelente, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a Buen día. todos. Buen día. Buen día. Adiós. Ecos, inspirando a quienes mueven el mundo.